Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 14. Gao-sun. Jinsi había terminado su baño y estaba saboreando una copa de vino. Parecía que todo lo que surgía estos días era un nuevo dolor de cabeza. Estaba algo perdido. Como si todo lo demás que compite por su atención no hubiera sido suficiente. Justo el otro día, casi lo matan. Después de lo que habían aprendido en la morgue, el asunto de Suirei había sido tratado con la mayor circunspección. Eso era lo más conveniente para todos. Preguntó a los trabajadores de la morgue que supuestamente habían traído ataúdes mientras el cuerpo de Suirei había estado allí, pero, extrañamente, afirmaron no haber recibido ninguna petición de ese tipo. Sobre la propia dama de la corte, Suirei, había muchas dudas. La razón por la que había estado tan unida al médico era que su tutor había sido el propio maestro del médico. Al parecer, este maestro había visto el talento de Suirei para la medicina y la había adoptado como su hija hacía algunos años, pero poco más se sabía. Jinsi vio que esta situación no iba a desaparecer pronto, pero eso no era nada nuevo. Había muchos problemas que no se resolvían, simplemente se acumulaban. Lo máximo que podía hacer con esos problemas era tenerlos en cuenta para el futuro. Tenía que centrarse en lo que podía hacer en ese momento. A Jinsi le sorprendió el crepitar del carbón, pero cuando miró al exterior vio que el mundo se había vuelto blanco por la nieve. Estaba haciendo frío. Recogió su bata del sofá donde yacía y se la puso. Un tintineo metálico provenía de la entrada. El edificio estaba diseñado para que pudiera oírse desde casi cualquier lugar. Jinsi sabía quién podía ser. Tal y como esperaba, su ayudante, con el ceño siempre fruncido, entró en la habitación. «Ha vuelto sana y salva», dijo Gao-sun. «Siento haberle dado tantas molestias». Jinsi había ordenado a Gao-sun que acompañara a Mao Mao de vuelta cada vez que se hiciera tarde. Después de todo, había sido el salvar a Jinsi cuando se había herido la pierna. Le preocupaba que, si la dejaba a su aire, la herida se abriera de nuevo. Pero eso no era lo único que le preocupaba. También estaba el excéntrico Lacan. Por lo que Jinsi podía ver, el hombre decía la verdad sobre ser el padre biológico de Mao Mao, pero la actitud de ésta al respecto dejaba más que claro que su relación no era la habitual. El consenso general en el palacio era que nunca se podía estar seguro de lo que podría hacer Lacan, y Jinsi prefería no correr riesgos. Lacan también había tenido algo que ver con que Mao Mao llegara al altar durante el ritual. Sin duda, el soldado que la había golpeado estaba ahora profundamente arrepentido de sus acciones. Una de las gracias de Jinsi era que, a diferencia de otras personas de la corte, Gao-sun podía leerle lo suficientemente bien como para saber cuándo dejarle hacer su trabajo. Al fin y al cabo, este era el hombre que había sido asignado a Jinsi como tutor prácticamente desde el momento en que fue destetado. A pesar de una breve separación cuando Gao-sun había sido enviado a hacer otro trabajo, era sin duda uno de los que mejor conocía a Jinsi. Cuando consideró que la propia esposa de Gao-sun había sido su nodriza, Jinsi vio que tal vez nunca superaría su deuda con este hombre. «Estaremos en la retaguardia del palacio mañana». «Sí, señor». Gao-sun sacó 2 cuencos y una olla. Estaba lleno de un líquido dulzón y enfermizo, tenían que beberlo todos los días para que surtiera todo su efecto. Gao-sun vertió el contenido de la olla en los 2 cuencos de plata, y luego tomó el primer sorbo. Era un papel que Mao Mao podría haber asumido con entusiasmo, pero no habría tenido sentido que lo probara. No tenía ningún efecto sobre las mujeres. Gao-sun frunció aún más el ceño mientras se lo bebía todo, y luego esperó unos instantes. «Creo que está bien». Nada inusual. Nada inusual, excepto que el sabor era siempre inusual. La mezcla contenía una variedad de patata en polvo importada de otra tierra, una con un efecto secundario muy particular. La harina de patata era uno de los varios ingredientes que Jinsi y Gao-sun tenían que tomar a diario. Muy bien. Jinsi cogió su cuenco, se pellizcó la nariz y lo vació de un solo y largo trago. Se limpió los restos de líquido de la boca con el dorso de la mano y aceptó un vaso de agua fría de Suiren.
Llevaba 5 años bebiendo esto, y nunca se había acostumbrado. No deberías taparte la nariz así cuando la gente te está mirando, dijo Suiren. Ya lo sé. Te hace parecer un niño pequeño cuando lo haces. Ya lo sé. Hinsi se sentó en el sofá, haciendo pucheros. Su tono de voz, su forma de hablar, su manera de caminar y de moverse, tenía que prestar constantemente atención a todo ello. El eunuco Hinsi tenía 24 años. Se enderezó, esforzándose por poner su mejor cara de funcionario, pero el sabor de la medicina aún permanecía en su boca, haciendo que su labio se curvara. Gaosun frunció el ceño. No hace falta que lo beba, señor, si lo detesta tanto. Esto es lo que me hace ser quien soy. Como eunuco. Habían pasado 5 años desde que el actual emperador se hizo cargo del palacio trasero. 5 años, ahora casi 6, que Hinsi había seguido llevando esta máscara retorcida. Año tras año tomando la medicina que le hacía no ser un hombre. Lo hacía a pesar de que el emperador le había dicho que podía hacer lo que quisiera con las consortes de menor rango, y con cualquier dama menos prestigiosa que ellas. Gaosun se llevó una mano a los surcos de su frente. Si haces esto mucho tiempo, nunca recuperarás la función. Hinsi escupió su agua ante eso. Se llevó la mano a la boca con una mirada de reproche a Gaosun. Gaosun le devolvió la mirada, como para comunicarle que de vez en cuando tendría su opinión. Pues a ti te pasa lo mismo, dijo Hinsi. No es así. Porque, justo el mes pasado, me nació mi nieto. El punto de Gaosun parecía ser que sus hijos ya estaban crecidos, no tenía necesidad de producir más descendencia. ¿Cuántos años tienes? 37. Si Hinsi tenía sus datos claros, Gaosun se había casado a los 16 años, y la pareja había tenido un hijo cada año durante los 3 años siguientes. Los hermanos de leche de Hinsi. Estaba especialmente unido al hijo menor de Gaosun. De hecho, el muchacho se había hecho útil justo el otro día, durante el caso de intoxicación alimentaria de las algas. El joven que había acompañado a Mao Mao a la casa del funcionario, había sido él. ¿Cuál de los 2 hermanos mayores es? Mi hijo mayor. Y creo que a mi hijo menor le vendría bien buscarse una esposa pronto. Solo tiene 19 años. Sí. Igual que usted, milord. Gaosun se abstuvo específicamente de usar el nombre de Hinsi. Hinsi era un hombre de 24 años que se había convertido en eunuco 5 años antes. No podía tener 19 años. Gaosun creía claramente que estaba haciendo algún tipo de comentario, observó Hinsi. Tal vez pensó que Hinsi debía apresurarse y conseguirse algunas compañeras, como había hecho el emperador. Hinsi cruzó las piernas y miró a Gaosun con la mayor inocencia posible. Quiero tener a mi nieto. Pronto. Así que vamos a terminar esta tarea rápidamente, parecía decir. Veré lo que puedo hacer. Gaosun aceptó un poco de té caliente de Suiren y tomó un sorbo. Hinsi, ignorando la mirada torva de su ayudante, bebió el resto de su agua. Otra ronda rutinaria de visitas a las damas del emperador había transcurrido sin problemas. La consorte Loulan parecía integrarse en la retaguardia del palacio sin problemas. El movimiento para traerla había sido algo agresivo, por lo que no habría sido sorprendente que hubiera causado discordia, pero ni la consorte Yokuyou ni la consorte Liua tenían el suficiente mal genio como para dejar que la nueva chica les afectara. Sí, había habido un contratiempo entre ambos tras el nacimiento de sus respectivos hijos, pero eso había sido excepcional. Desde entonces habían mantenido una relación distante pero cordial. En cuanto a la consorte Lisu, era demasiado reservada para iniciar una pelea. Sin embargo, siempre era posible que sus damas de compañía le incitaran a ello, tendría que vigilar la situación. La residencia de la antigua consorte Aduo se había convertido en un espectáculo lamentable para el bajo su nueva ocupante. Bajo la antigua señora, no se había visto ni un solo mueble frívolo, pero ahora que la nueva se había mudado, el pabellón se había convertido en un derroche de ostentación. El padre de la consorte Loulan era un hombre al que el antiguo emperador, o, más exactamente, la antigua emperatriz viuda, había apreciado mucho. Bajo su mandato,
el número de mujeres de palacio se había disparado hasta alcanzar las 3000. En la actualidad, la consorte Yokuyou era la primera en el afecto de su majestad, y la consorte Liu la siguiente, pero como gobernante no podía limitar sus visitas nocturnas solo a las concubinas que más le gustaban. Si el palacio trasero ayudaba a mantener el equilibrio de poder dentro de la corte imperial, también podía alterar ese equilibrio. El emperador no podía permitirse el lujo de maltratar a Loulan, y se preocupaba, según le dieron a entender a Jinzi, de visitarla al menos una vez cada 10 días. Esto no podía sino consternar a las demás consortes. Sí, su majestad las visitaba más a menudo que a Loulan, pero ¿quién sabía quién concebiría un hijo y cuándo, y quién no? Aún así, la compatibilidad significaba algo, y estaba claro que Loulan no excitaba el interés del emperador de la misma manera que otras de sus damas. Al mirarla, Jinzi pensó que tal vez podía entender por qué. Cuando la hija del boticario había dado su clase, Loulan se había engalanado con un accesorio de lo más inesperado, un extravagante adorno con las plumas de un pájaro de las tierras del sur. Pero, aunque a veces Loulan se vestía al estilo de las tierras del sur, otras veces lo hacía con un atuendo de las tribus del norte. Apenas se ponía las prendas del este, las cambiaba por un vestido del oeste. Y cada vez, su pelo y su maquillaje cambiaban para complementar su atuendo. Era suficiente para que el emperador sintiera que estaba viendo a una persona diferente cada vez que la visitaba. En esas circunstancias, afirmaba, le resultaba difícil ponerse de humor. La consorte Lisu era otra que suponía un reto para el estado de ánimo, pero por razones diferentes. El emperador rechazaba visceralmente las preferencias de su padre, y se negaba a tocar, y mucho menos a acostarse, con una muchacha que aún podría haber pasado por una niña. El vientre de la emperatriz viuda presentaba una gran cicatriz, pues había dado a luz a su majestad actual muy joven, con un cuerpo demasiado pequeño para la tarea. El canal de parto había sido demasiado estrecho, y el niño nació abriéndose de par en par. Era dudoso que la madre sobreviviera al parto, pero tanto ella como su hijo habían salido sanos y salvos. La operación, al parecer, había sido realizada por un médico recién llegado de tierras extranjeras. Su destreza había sido tan superlativa, de hecho, que, aunque quedó marcada, la capacidad de la emperatriz viuda para tener hijos quedó intacta, y más de 10 años después concibió y dio a luz de nuevo. Hasta el final de su vida, estos fueron los únicos descendientes que tuvo el antiguo emperador. Sin embargo, hubo una complicación. El médico que había atendido el primer parto de la emperatriz viuda, entonces consorte, se encontró atendiendo casi exclusivamente a su majestad, precisamente por su actuación durante aquel primer y difícil parto. Un niño nacido al mismo tiempo de la consorte del príncipe heredero fue desatendido, con trágicas consecuencias. ¿Cómo podía Jinzi no preguntarse cómo serían las cosas ahora si el primer hijo del actual emperador hubiera vivido? Sacudió la cabeza, no había nada que ganar con fantasías sin sentido. Además, pensó que su majestad debía apresurarse y ocuparse de producir un nuevo príncipe heredero. En este punto, él y Gaozun pensaban lo mismo. Después de la conferencia, las visitas del emperador habían aumentado considerablemente. Los frutos de la labor de Mao Mao podrían llegar antes de lo esperado. Durante la visita de Jinzi, la principal dama de compañía de la consorte Yokuyou, Ongniang, le había confesado algo con preocupación. El emperador había vuelto a llamar al pabellón de Jade el día anterior, y su señora parecía bastante fatigada. Ongniang se preocupó por ella. El aspecto desaliñado de su pelo negro azabache demostraba el gran esfuerzo al que se sometía la dama de compañía. Gaozun parecía identificarse con ella. Ongniang, por su parte, no parecía sentir ninguna aversión por Gaozun, pero como él ya tenía una esposa que lo cuidaba y le daba de comer, a cada cual lo que necesitara, tarde o temprano tendrían que despojarla de cualquier interés. Todo esto llevó a Jinzi a creer que tenía la solución perfecta. Yokuyou aceptó sin pensarlo 2 veces. Ongniang puso cara de disgusto, pero en silencio pareció acoger la idea. Se lo dijo a las 3 damas de compañía que habían estado espiando en la puerta. Parecía que Jinzi había tomado la decisión correcta. El palacio trasero, señor. Así es. Vuelves a tu trabajo favorito.
Mao Mao estaba puliendo una vasija de plata para comer hasta conseguir un brillo de espejo. Cuando se aseguró de que no tenía ni una sola mancha, lo volvió a colocar en el estante. Su pierna aún no estaba del todo bien, así que hacía gran parte de su trabajo sentada en una silla, pero Suiren se aseguraba de que tenía trabajo que hacer. Esa mujer era muy rigurosa. Hinsi estaba comiendo una mandarina. Muy literalmente, ni siquiera la estaba pelando él mismo. Suiren lo hizo, quitando cuidadosamente la fina corteza y poniendo cada trozo en un plato frente a él. ¡Qué mocoso más mimado! La vieja asistenta parecía tener la costumbre de consentir a Hinsi. Le envolvía en una chaqueta de algodón cuando hacía frío, o le enfriaba el té porque estaba caliente. Un hombre adulto debería sentirse avergonzado de ser tratado así. Parece que la consorte Yokuyo ha dejado de recorrer el camino de la luna. El camino de la luna era un término cortés para referirse a la menstruación. Así que podría estar embarazada, pensó Mao Mao. Se habían producido 2 intentos de envenenar a la consorte mientras estaba embarazada de la princesa Lingli. Nunca se había encontrado el culpable. Mao Mao podía entender por qué Hinsi podía estar intranquilo. ¿Y cuándo voy a empezar mi nueva misión? ¿Sería posible hoy? Posible. Sin duda lo preferiría. Como a los hombres no se les permitía entrar en el palacio trasero, estaría libre de cualquier posibilidad de toparse con la única persona que no quería conocer, cuyo nombre no quería ni oír. Tal vez Hinsi había organizado este cambio de lugar de trabajo por consideración a ella, o tal vez era simplemente una oportuna coincidencia para él. Mao Mao decidió que no le importaba cuál. Pensó que estaba ejerciendo una admirable autocontención, pero entonces Suiren dijo: «Ah, buenas noticias, querida». Al parecer, Mao Mao no lo estaba ocultando tan bien como pensaba. «No hay nada que decir», dijo ella. «Es una pena para mí. Pensé que por fin había encontrado una protegida digna de mi entrenamiento». Mao Mao, un poco aterrorizada por la sonriente Suiren, se propuso terminar su trabajo lo más rápido posible.